Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Vibras Positivas. Yo soy Cristian. El día de hoy les traigo una miniserie de mi vida, que la nombré Mi vida como película, porque creo que ese título lo hace muy bien, la neta. O sea, me identifico con ese título porque pues es básicamente eso. O sea, mi vida es como una película, un sub y baja, muchísimas cosas que me han pasado, muchísimas oportunidades que he dejado ir, muchísimas cosas oportunidades que he aprovechado. Entonces, pues nada, vamos a empezar, vamos a ello. Yo les iré contando, pues, desde mis inicios, de dónde vengo, quién soy, todo por lo que he pasado, las adversidades, las cosas bonitas. Y pues todo esto es más que nada para poder conectar genuinamente con ustedes, porque pues sí, muchas personas me conocen, me ubican, saben quién soy, pero no conocen realmente a Cristian genuinamente, a la persona que es. Simplemente, es el cabrón que juega fútbol, es el güey que pues, eh, sí, el futbolista, es el güey que pues, toda su vida le ha dedicado al fútbol y futbolista y realmente no saben qué tipo de persona soy. O sea, me ubican, pero no saben quién soy. Entonces, nada, vamos a hablar de eso. Así que quédense y vamos a ello. Y bueno, yo soy Cristian. Vamos a empezar con esto. Cristian Alejandro Montero Gutiérrez, una persona que pues vengo de una familia humilde, clase media baja, pudiera considerar yo. Y vengo de Culiacán, soy de Culiacán, Sinaloa. Pues un lugar bastante peligroso donde pues sí, o sea, en mi niñez toca ver o cosas que pues realmente una persona normal no debería de estar viendo. Entonces, pues te hace crecer con una perspectiva diferente de la vida. También pues soy una persona, desde chiquito era un niño muy inquieto, un cabrón inquieto, un niño problema, la neta. Entonces, eh, por esa misma razón fue por la que mi papá me metió al fútbol. O sea, más allá de que él quisiera que yo jugara fútbol, que yo fuera profesional o lo que sea, pues esa fue la principal razón. O sea, dijo, ¿sabes qué? Este cabrón, yo ya no sé qué hacer con él aquí en la casa. Vámonos al fútbol. Y empecé jugando fútbol a los 4 años. A los 4 años toda mi vida. Prácticamente jugando fútbol y ahí conocí a mis amigos. A los amigos que tengo hasta ahora, los amigos que sigo en contacto con ellos, aunque pues no los veo a diario porque pues yo vivo en otro país. Seguimos en contacto, seguimos frecuentándonos y son las personas que me dejó el fútbol. Son amigos, pues sí, que me han demostrado lealtad, que han sido reales conmigo. Y eso se aprecia un chingo. Y ellos saben quiénes son, les mando un saludo, un abrazo y aquí andamos. Aquí andamos, entonces, sí, yo empecé a los 4 años. 4 años eh, empezó ese sueño de un niño que quería ver, que quería, sí, o sea, yo soñaba en ese momento era salir en la tele. Yo decía, es que yo voy a jugar a las Chivas, voy a jugar a la América y decía, es que yo quiero jugar ahí. O sea, yo quiero salir en la tele, quiero que me graben y salir y ese era lo que yo quería, lo que tenía en mi cabeza. ¿Cómo lo iba a lograr? No sé, pero yo quería eso y dije, yo voy a salir en la tele, yo decía. Entonces, pues fue bonito, o sea, desde mi primer momento, mi primer acercamiento al fútbol, la neta, me obsesioné con eso, o sea, era un niño que vivía y respiraba para el fútbol, comía fútbol, todo era fútbol en mi vida. Y, y pues gracias a eso, desde muy temprana edad pude salir de mi estado a competir a otros estados y también
pues gracias a esa obsesión que tuve desde chiquito fue que, pues que la gente tenía unas perspectivas bien altas sobre mí, o sea, muy, muy altas. Entonces desde ahí yo creo que empezó para mí, o me empecé a dar cuenta que había cierta presión en mí, cierta presión que yo mismo me puse y que no hubo nadie para ponerme como un alto en decir, güey, o sea, tranquilízate, o sea, estás muy pequeño como para que tengas este tipo de presiones. Y yo crecí con eso. Y a eso le sumamos que pues mi hermano cada que me iba a ver me decía que pues no era suficiente, que más y más y más. Y yo recuerdo de chiquito, o sea, como 5 o 6 años, que todas las tardes me ponía con el balón a pegarle a la pared, como si fuera, o sea, simular como si fueran pases. Entonces ahí le daba todas las tardes y como un niño loquito. Entonces, pues eso me ayudó mucho futbolísticamente y es algo con lo que me quedo también. Que si realmente quieres algo, obsesiónate con ello. Obsesiónate con ese algo, cualquier cosa que sea. Obsesiónate. Vive, respira eso. O sea, de verdad, obsesiónate y lo vas a conseguir. Lo vas a lograr, vas a llegar lejos, pero obsesiónate con eso. O sea, tu entorno podrá decirte que, güey, pinche loquito, pinche cabrón, este güey está obsesionado con eso. Sí, pero tal vez eso es tu sueño. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que a ti te hace feliz. Y tú estás luchando por lo que a ti te hace feliz, no por lo que le hace feliz a los demás. Entonces, sí, métete eso en la cabeza, porque pues eso es así. Entonces, pues sí, yo era ese niño que vivía obsesionado con el fútbol y era muy hiperactivo, era un niño muy, muy, muy hiperactivo. En la escuela era un niño muy rebelde, la neta, era una persona muy, muy, muy rebelde con los maestros. Y fíjate que me pasaba algo curioso, algo muy peculiar, que era el hecho de que yo me consideraba no un bully, la neta, no era un niño bully que le pegaba a los demás, sino que tal vez yo era el bully, el niño que maltrataba a los niños, que maltrataban a a los que no se podían defender, no sé si me explique. O sea, en este caso venía un niño y le decía cosas o le pegaba a otro niño más chico que no se podía defender. Ahí era donde yo entraba y yo bulleaba a estos niños. Entonces, pues sí, o sea, para mí fue como tener esa protección hacia los niños que indefensos, o sea, que no se podían defender contra el más grande o el más abusivo. Y, y yo me acuerdo en la primaria, recuerdo muy bien que había un niño en específico, Renato se llamaba el güey, me acuerdo mucho, que era un güey muy indefenso, me acuerdo de él que tenía un marcapasos el güey, y que pues sí, era un niño, era de mi edad, pero era un niño pues bastante flaquito, o sea, se había sometido a muchísimas cirugías el güey, era como que, sí, o sea, era un niño pues no como el promedio, vamos a ponerle. Y muchos niños lo bulleaban por la condición que tenía un marcapasos, que le decían cosas. Y yo me acuerdo que yo lo veía y era como que, güey, pues sí se siente culero, la neta. Y yo me acuerdo que una vez le dije, mira, güey, me acuerdo también que ese güey era bien inteligente. Era bien inteligente ese cabrón y llegamos a un trato. Yo le dije, mira, tú me pasas las tareas y yo te defiendo, güey. Fue como un trato que hicimos ahí y tal cual. O sea, de esa manera fue que pudimos hacer amistad. Ya al final no necesitaba ni siquiera que me pasara las tareas ni nada. Ya al final era, güey, ayúdame, o sea, ¿cómo no entiendo esto, no entiendo lo otro? Y ya nadie le decía nada, al contrario. O sea, era como que, ¿cómo le haces para que Cristian no te haga nada ni te diga nada? Pues, y era como que, pues, cabrón, o sea, esa persona era yo, o sea, siempre trataba de estar como para las personas indefensas, o sea, para las personas que no se pudieran defender. Yo siempre he sido esa persona de que, cabrón, ¿por qué te vas a pasar de lanza con este güey? O sea, métete conmigo, ¿sabes? Como que siempre fue ese mi pensamiento y porque yo siento que me sentía también un poco identificado con esos niños
indefensos, pero yo me sentía un poco identificado en el sentido de, eh, sí, o sea, sentimentalmente. Era algo que me pegaba a mí, que me llegaba a mí, porque pues en ese momento no lo veía ni lo sabía, pero pues, son niños que crecieron con muchísimas inseguridades por eso. Y, y, y pues yo era un niño con muchísimas inseguridades, pero pues tenía que enseñar otra cara, enseñar otra cosa, que eso fue lo que me enseñaron en mi casa. Entonces trataba de yo ser el bravucón, el fuerte, para poder esconder reprimir ese sentimiento o esas cosas que tenía. Entonces como que me sentía un poco identificado con estas personas indefensas, entre comillas, que no pudieran defenderse de otros cabrones. Y crecí toda mi vida con eso. A mí nunca me gustó ser abusón con nadie, la neta, y hasta el día de hoy procuro no ser abusón, procuro ser lo más justo posible y ayudar a quien lo necesita, porque, pues, cabrón, o sea, no sabes a quién puedes estar ayudando y a quién le puedes estar cambiando la vida realmente. Con un simple acto, con algo tan sencillo como, no sé, escucharlos, darles $1, $5 para comer, lo que sea. Tú no sabes a quién puedas estar ayudando y qué tanta ayuda le puedas estar dando a esa persona. Entonces, así lo veo yo y desde pequeño, pues, la neta me sentí identificado con eso. Y hasta el día de hoy, pues por eso es esto también, para que esas personas que se sientan inseguras, que se sienten malas, porque también me tocaba ver mucho en los gimnasios, o sea, muchas personas muy inseguras, la neta, de que no saben cómo hacer eh, los ejercicios o de que inseguros con su cuerpo. Y yo me sentía mal por ellos, la neta, o sea, sentía ese malestar porque se veían incómodos esas personas, se veían incómodas en cuestión de que no me estén viendo, y era como que, cabrón, no, güey, dale, tienes ese cuerpo y no lo quieres, pues chambea por ello, no te avergüences por eso. O sea, nadie nació perfecto, nadie nació sabiendo hacer los ejercicios en el gym en este caso. Nadie nació teniendo un cuerpo perfecto. Todo es en base a un proceso y no te sientas mal. Todo el mundo pasa por los procesos. Si tú ves un cabrón mamadísimo, si tú ves un cabrón seguro de sí mismo, pues tal vez en algún momento se sintió muy inseguro. O tal vez pues esa persona, fueron procesos los que pasaron esas personas. Entonces, te lo digo, yo era ese tipo de personas que se sentía incómodo, inconforme eh, con su cuerpo, con lo que sentía y sentía que todo el mundo me juzgaba, sentía que todo el mundo me veía, sentía que todo el mundo me señalaba y, y no, güey. O sea, muchas veces nuestra cabeza nos vuelve locos y realmente no somos tan importantes como creemos. O sea, es un mundo gigantísimo y estar pensando que todo el mundo nos va a estar juzgando y que todo el mundo gira en nuestro entorno hacia nosotros. No, güey. O sea, entiendo que tengas inseguridades, pero enfócate. Enfócate en lo que quieres, trabaja para eso, obsesiónate un poco en ese sentido de que, güey, si quiero cambiar mi cuerpo, ¿qué necesito? Y empieza y mejora y sigue mejorando y síguete poniendo atención si eso es lo que realmente quieres. Yo te pongo este ejemplo del gimnasio porque lo vi bastante y me sentía muy identificado con estas personas inseguras de sí mismas, que yo crecí de esa manera, siendo inseguro, no entendiendo la vida, cómo funcionaban las cosas, dudando de todo. Entonces, pues fue duro para mí eso, fue bien duro crecer así porque crecí sintiendo que no tenía como, sí, como ese sentido de pertenencia, no soy ni de aquí ni de allá, ¿sabes? Porque pues en este caso, o sea, en mi vida, pues uno de mis mejores amigos siempre me llevaba con él, con su familia, y era como que el hijo adoptado de esa familia. Y,
y todos los fines de semana pasarla allá o entre semana en vacaciones. Y para mí era bien complicado, la neta, porque pues mi mejor amigo viene pues realmente, vamos a decirlo así, de una clase alta y yo venía de una clase media baja. Entonces era vivir en dos mundos distintos, ¿sabes? El llegar a tu casa y estar en un mundo de no es que viviera como pobrecitos, no, al contrario, o sea, se vivía bien, o al menos yo viví bien. Mis padres me dieron lo mejor, claro, y siempre estoy agradecido y siempre voy a estar agradecido con eso. Pero llegas a este otro mundo de una clase alta y dices, estoy cabrón, espérame. Y te tienes que comportar de un modo o dar el ancho y terminas creando una personalidad, en mi caso, bien rara, bien complicada porque em, pues vienes de un mundo, de un barrio y después entras acá con esta gente muy recatada de que vinito y la chingada, pues pues sí se siente diferente el impacto, te sientes diferente, el trato es distinto al principio, obviamente, pero conforme vas entendiendo cómo funciona eso, pues vas haciendo una personalidad. Y esa personalidad me hizo entender o ser bueno socialmente para, una, no aparentar algo que no soy, porque pues en clases altas es muy fácil aparentar algo que no eres, aparentar tener algo que no tienes. Y no es de esa manera, o sea, la humildad siempre me la enseñaron en mi casa de que, güey, los pies en la tierra y una cosa es ser pobre y otra cosa es dar lástima podemos ser pobres pero no damos lástima a nadie y está mal eso. Entonces crecí de esa manera con mi familia, con mis papás y, y estoy agradecido de los valores y lo que me enseñaron realmente porque gracias a ellos soy la persona que yo soy. Gracias a mi madre que influyó tantísimo en mí, que es algo duro de asimilar el ya no tenerla. ¿Y por qué? Porque era mi pilar, era la persona en la cual yo me apoyaba, era mi soporte, la persona con la que yo me quería ver reflejada de grande. Y entonces, en ese caso, pues aprendí mucho de ella y no te avergüences de nada, cabrón. Porque ahorita hay, mañana quién sabe, mañana eh, puede haber más. Y siempre hay que estar agradecidos, siempre hay que darle gracias a Dios de lo que tenemos, de lo que nos da y seguir trabajando por más. Y como que vivir en estos dos mundos, la neta, fue bien complicado para mí porque eh, nunca me sentí parte, ¿sabes? Sí, yo los veo como mi familia y para mí, o sea, los papás de mi mejor amigo, yo los veo como, yo les digo, mamá y papá también, porque para mí lo han sido. O sea, me han arropado, me han acobijado, me han aconsejado, me han regañado, me han dicho de todo y toda mi vida voy a estar agradecido con ellos porque también en gran parte de lo que soy es gracias a ellos, a los valores que ellos me dieron, a los principios que ellos me enseñaron y pues más que nada el valor también del trabajo, que aunque tengas dinero, tienes que chingarle, güey. Nada es gratis en la vida y eso lo aprendí de ellos. El sí hay, pero hay que chingarle por más porque hoy tenemos, mañana quién sabe. Y entonces te digo, creces en dos mundos distintos donde empiezas a ser una personalidad donde no sabes a qué mundo perteneces. Pues yo era un niño y yo no sabía si pertenecía a este mundo porque me acobijaban y me arropaban tanto que me sentía parte. Y de este otro lado, pues mi familia, mis papás, mis hermanos. Entonces yo estaba como que en ese punto medio de que, bueno, ¿a dónde pertenezco? Mis papás, yo sé que son mis papás y el trato era el mismo. Y decía, "Verga, pues tengo dos familias, pero ¿a cuál pertenezco?" Y era bien cabrón, o sea, crecer así, la neta, fue bien complicado para mí. Porque, te digo, en un mundo tienes que tomar una personalidad y en otro mundo tienes que tomar otra personalidad. Y en ninguno de los dos mundos era quien realmente soy. O sea, esta persona genuina, esta persona que de verdad es, esta persona
real, en ninguno de los dos lados podía ser, porque acá tenía que aparentar tal vez algo que no era de cierto modo, y acá pues no podía decir lo que sentía, lo que pensaba, porque estaba mal estar mal, ¿entiendes? Estaba mal sentirse mal, estaba mal esas cosas. Entonces, pues para mí era bastante complicado. Y conforme fui creciendo, pues fui entendiendo cosas. Después de que fui creciendo, pues llegó la oportunidad de irme a Pachuca. Esto también es una anécdota graciosa, se las voy a contar que antes de yo irme a Pachuca yo tenía dos opciones. Yo tenía la opción de irme o a la América o a Pachuca. Y, y yo nunca tuve realmente ese consejero que a mí me hubiera gustado. Y me refiero más que nada a que esa decisión de irse o a la América o a Pachuca, pues la tomé yo. ¿Sabes? No hubo un consejo de nadie en de que, mira, güey, esta proyección a futuro te conviene, esta proyección a futuro en este otro equipo te conviene más, o no hubo con quién debatir, ni mucho menos, ¿sabes? Y esto yo no estoy culpando a mis padres, ni mucho menos ellos estaban preocupados por sacarnos adelante a mis hermanos y a mí, y estaban muy ajenos a ese tema, no sabían qué onda. Entonces, pues realmente yo me decidí por irme a jugar a Pachuca por el hecho de que había más seguridad, de que la escuela estaba justo donde vivíamos, que era como un internado y todo estaba ahí alrededor. No tenías que agarrar ni un camión, no tenías que moverte en nada, era todo ahí. Entonces, realmente eso fue la razón por la cual yo me decidí irme a Pachuca. Por ver a mi mamá más tranquila de que iba a estar en un lugar donde iban a estar al pendiente de mí 24/7, porque al final del día yo me iba a desprender de mis papás a los 13 años. Me iba a desprender de ellos y pues la neta, yo dije, ¿sabes qué? Me voy acá con tal de que mi mamá esté tranquila. Pero yo no vi como que, mira, pues aquí a futuro si le eches chingazos te vas a ir y te va a ir mejor, o si le das por acá, este otro lado, si le das también va a estar, te va a ir, te puede ir mucho mejor. Pero es que, o sea, como que no hubo o con quién debatir o con quién hablar, no hubo nada realmente. Yo fui la persona que tomó esa decisión y era al principio yo no sabía qué tipo de decisión o qué tan grande iba a ser la decisión que estaba tomando en mi vida, y al final del día tomé una decisión que cambió mi vida. Cualquiera de las dos decisiones iban a cambiar mi vida. Para bien o para mal iban a cambiar mi vida, porque al final del día me iba a ir de mi casa, donde vivía, de mi hogar, con mi familia, a buscar mi sueño, a cumplir mi sueño, a cumplir ese sueño de salir en la tele. Y, y fue así, o sea, yo recuerdo que como una semana antes de que yo me fuera a Pachuca. Yo me fui el 6 de enero del 2012, creo, si no mal recuerdo. Como una semana antes, hablan a la casa por teléfono y eran del Club América. Hablan y me acuerdo que contesta mi hermano y les dicen como de que, oiga, no, pues estamos hablando de aquí del Club América, estamos preguntando por Cristian Montero, que pues nos interesa saber si ya tiene todo listo para que se incorpore a las fuerzas básicas del América, ¿no? Y pues mi hermano lo único que hizo fue como que, no, pues ese güey ya está en Pachuca, está mejor, es mejor equipo y no sé qué y no sé cuánto, y les colgó. Y fue como que, esa fue una anécdota chistosa, y de esa manera pues yo me fui a Pachuca, y en Pachuca pues se remonta a es una montaña rusa de emociones, muchísimas cosas vividas ahí, muchísimas situaciones que pasaron. Y, y yo, o sea, yo recuerdo Pachuca como algo bonito, como una etapa de mi vida de mucha rebeldía, de no tener control de mí mismo. Eso es lo que yo recuerdo, lo que yo tengo en mi cabeza, ¿sabes? Porque también es eso, o sea, es difícil
eh, entender a un niño de 13, 14, 15 años solo, que sus papás estén ajenos a lo que pasa o cómo funciona realmente el sistema allá adentro y simplemente estar lejos, o sea, estar a distancias muy lejanas, pues tú te sientes con una libertad bien cabrona, la neta, te sientes con una libertad de que puedes hacer de todo, de que te puedes comer el mundo. Y la realidad es otra. O sea, la realidad es que te terminas perdiendo en excesos, te terminas perdiendo en fiesta, te terminas perdiendo en tu cabeza, con tus demonios. Eso fue lo que a mí me pasó en este sentido. Y también recuerdo mucho a personas buenísimas, la neta, cabrones, que comparando con la gente que está ahorita jugando en primera división en México, puta, eran buenísimos, pero igual el tema mental, el exceso, eh, te orilla a cosas tan pendejas que te deja de importar el fútbol, te deja de importar por lo que realmente estás ahí y es bien duro, o sea, es bien duro asimilar eso años después. Porque, pues al principio no entiendes, eres un morro y estás recibiendo dinero a los 14 15 años, empiezas a recibir dinerito y te empiezan a abrir las puertas de todos lados, te empiezan a ubicar como que tú juegas, eres de fuerzas básicas del Pachuca y te empiezan a abrir puertas realmente pues te empiezas a comer el mundo, o sea, te empiezas a comer ese mundo que no es de esa manera y tú, güey, si juegas fútbol o si estás intentando ser alguien profesional o si tú eres un padre o madre de familia, tienes que saber que no solo es ya estoy en fuerzas básicas, ya entré aquí, ya tengo misión cumplida, no. Hay que saber llevar eso, hay que saber sobrellevar eso fuera de la cancha, esas emociones, estar bien mentalmente, estar en paz contigo mismo para que no te desvíes, para que tus distracciones no sean la fiesta, el alcohol, las mujeres. Y eso es lo que yo creo que pasa muchas veces en el fútbol mexicano, que te terminas olvidando de cuál es realmente tu objetivo y te terminas perdiendo y cuando menos piensas ya estás en la talacha jugando y cobrando, sí, tus 1,000, 1,500 pesitos por partido, pero al final del día, ¿qué, güey? O sea, te olvidaste de ser famoso, de querer salir en la tele, de querer jugar a un gran nivel, de ser profesional. Te olvidas de todo eso porque es un mundo donde hay que tener cuidado, porque cuando entras ahí se te abren muchas puertas, muchísima gente te ve de una forma distinta y te trata de una forma distinta. Entonces yo lo que te puedo recomendar si tú estás viendo esto y quieres entrar a algunas fuerzas básicas o ya estás en algunas fuerzas básicas, güey, no te olvides de tu objetivo, no te olvides de que fuiste un cabrón que estuvo peleando un lugar, de cuando hiciste pruebas, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de la mierda que tuviste que comer para llegar a donde estás. Agradece eso y mantente con los pies en la tierra, con la humildad necesaria, porque, como dice el dicho, güey, para cabrón, cabrón y medio. Y si tú te sientes chingón, va a haber otro más chingón que tú al lado. No te sientas chingón. Demuéstralo. Demuéstralo porque muchas veces eso pasa. A mí me pasó el que pues ya te ponen ahí en un pinche... Te suben a un ladrillo y te mareas. O sea, ya... Y ves hacia abajo a las personas. Y hay que tener un poquito de humildad porque, cabrón, o sea, no está bien. El fútbol es algo pasajero, es algo que dura muy poco y cuando sales de la burbuja del fútbol y entras a la realidad, vas a decir qué pendejo estaba.
pero te lo puedo decir yo con la poca o mucha experiencia que tengo de pasar por fuerzas básicas, por todas las categorías, todas, eh, que mantengas esa humildad, esos pies en la tierra de seguir mejorando, síguete obsesionando con mejorar, con ser mejor persona, con ser mejor jugador, con ser mejor en la cancha, con ser mejor fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a llevar arriba. Eso es lo que te va a llevar a que la gente te quiera, a que la gente te reconozca, a que la gente, a que los niños puedan ser un ejemplo tú para los niños. Los niños no quieren un cabrón altanero que la serie y que viene y como, pues sí, como el futbolista promedio que va llegando con su bolsita, sus lentecitos, sus audífonos y te sientes como, no sé, y te habla alguien, es como que, puta, ¿y tú qué, güey? O sea, ¿dónde has jugado? ¿Cuánto ganas? Porque esas son las primeras preguntas que te hacen para sobajarte. ¿Quién eres, güey? ¿Cuánto ganas tú? ¿Dónde juegas? No, güey, o sea, mantén esa pinche humildad porque, te digo, si tú eres bueno, va a llegar otro cabrón que te va a romper la madre, más bueno. Entonces mantente humilde y mantente trabajando en eso. Yo me acuerdo mucho también de un güey, José Castillo, ese güey ahorita está jugando en Chivas. Ese cabrón es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho trabajo y la neta yo lo respeto y lo admiro por eso, porque fue un cabrón que el estar donde está él ahorita, jugando, siendo titular, siendo pieza clave de Chivas, no es casualidad. O sea, desde morros yo lo veía cómo se partía la madre en el gym, cómo era de los primeros en llegar y de los últimos en irse en el gym, en la cancha y lo veía y que sea puta este cabrón, qué pedo, güey. Y era un cabrón flaquito, flaquito, flaquito y ahorita lo ves, es un animal, es un monstruo. Pero ¿qué pasa? Que ese cabrón sabía lo que quería, sabía a dónde quería llegar y me acuerdo mucho de sus papás, que eran unos papás bien, bien buenos, bien humildes, bien amables, que me acuerdo que jugábamos en fuerzas básicas y ellos eran la única porra que teníamos. Y creo que eso también le ayudó al cabrón, tener a su familia cerca y no desenfocarse de lo que realmente quería y ahí está el resultado. O sea, el cabrón es un animal, tú lo ves jugar y es una bestia jugando, es muy inteligente, rápido, fuerte. Entonces, te digo, hay que estar metidos y hay que trabajar duro por lo que queremos. Hay que trabajar bien, bien duro y tener esa humildad de saber de dónde venimos, de la mierda que hemos comido para poder llegar a donde estamos. Entonces, es así, eso es así. Te digo, lo bueno cuesta y yo no quise pagar por eso bueno. Yo no quise pagar por esas cosas buenas, sin embargo, se me hacía fácil muchísimas cosas. Yo me acuerdo la primera vez que probé el alcohol. Fue si no mal recuerdo, a los 14 años. Eh, recuerdo que era la primera vez que me pagaban algo y era me pagaron esa quincena y recuerdo que era fin de semana y teníamos 14 años. O sea, 14 años y pensando en ir a un antro. Y llegamos al antro, unos niños, tú ves, o sea, yo veo fotos a los 14 años y era un niño. Entonces el cadenero no nos dejaba entrar, que porque éramos niños, entonces tuvimos que sacar la vieja confiable de que mira, somos del Pachuca, así, 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 que no sé qué. Y pues ahí no lo recomiendo, no lo hagan, pero le dimos dinero al cadenero para que nos dejara entrar, la neta. Y entramos y yo me acuerdo que vi un mundo nuevo donde, cabrón, me explotó la cabeza. Y todas esas cosas que venía cargando en mi cabeza, todas esos estreses, ansiedades, frustraciones, se calmaron con el ruido del antro, con el alcohol y me gustó. Esto fue lo cabrón, que me gustó el antro, me gustó el alcohol, me gustó la fiesta, porque eso hacía que mi ruido mental, que mis demonios se apagaran, se apaciguaran, se tranquilizaran. Y, y fue el estar aquí un declive desde los 14 años, imagínate. Entonces para mí fue bien, bien, bien cabrón eso y,
Y asimilarlo ya después de grande, pues te hace sentirte mal contigo mismo. Yo me sentía mal conmigo mismo porque decía, es que si yo hubiera dejado esto, si yo no hubiera hecho esto. Pero pues al final no te puedes eh, reprochar esas cosas, no te puedes lamentar eso porque pues al final del día tuve que pasar por esas cagadas para ser quien soy ahorita, para ser la persona que soy ahorita porque pues gracias a eso pude entender muchísimas otras cosas que me dejó el fútbol, muchísimas enseñanzas, amistades, compañeros de fútbol que me dejó. Entonces, pues para mí fue más bien bastante complicado asimilar eso, pero cuando pude asimilarlo, pues dije, mira, no puedo estar sintiéndome mal cada que recuerdo esto. Tengo que afrontarlo, tengo que hacerle frente y sobre eso, hacia adelante. Entonces, pues nada, voy a llegar al final de este episodio. Ya seguiremos hablando de mí, de lo que sucede con mi vida y todo. Pero pues lo voy a dividir en 3 partes. Esta es la primera. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.